La bienvenida a la doctora Raida. Doctora Raida, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ahora sí, doctora Raida, ya la vemos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, ya está todo correcto. Buenas tardes a todos los que se conectan. Eh, el día de hoy vamos a hablar de unos temas que están con un poco de aún de indiferencia entre qué es, no es. Entonces el día de hoy vamos a tratar de aclarar los temas según las informaciones que hasta el momento tenemos, según estudios. Así que vamos a esperar también a todos los que se conecten y posteriormente vamos a poder responder las preguntas o dudas que quizá pudieron quedar al finalizar. Listo, doctora, ¿puede comenzar a compartir su pantalla para poder iniciar la presentación? ¿Se puede apreciar la pantalla? Sí, así es. Se puede apreciar la pantalla, ¿verdad? Correcto, doctora. Ya. Comenzamos entonces. Bueno, el día de hoy de este webinar se basa sobre la variante Omicron, que ahora está dentro del repunte de los casos, tanto en este país como a nivel mundial. La flurona, que vamos a aclarar exactamente qué es una variante o es una combinación de más virus, y el uso, en este caso correcto, de las pruebas de descarte. Para empezar, vamos a iniciar dando de manera muy breve también, qué es una mutación, qué es una variante y qué es una cepa. ¿Por qué ha pasado esto? El SARS-CoV-2, el coronavirus, anteriormente existió, no existió, es un virus que de la noche a la mañana apareció, son muchas cosas o preguntas que día a día nos hacemos. Entonces, ¿qué es una mutación? En el gráfico que ustedes pueden ver en pantalla, observamos esta línea, perdón, esto es una secuencia genómica que el virus tiene. Entonces, estas letritas que pueden visualizar en el gráfico, en la imagen, vemos que estos son unos aminoácidos, así se llaman, tienen su nombre aminoácidos. Si observamos y comparamos los dos dibujitos que observan, vemos que hay una secuencia que es CCACU. Comparando en la otra, igual, CCCAC y hay un cambio tanto en un aminoácido, la letra A, que se conoce como adenosina, y un cambio en esta secuencia por la letra U. Entonces, conocido como uracilo. Entonces, ¿qué es una mutación? Una mutación, si vemos, todo esto es una secuencia genómica, así llamada. ¿Cuándo hay una mutación? Cuando una de estas letritas se cambia, ya no son iguales. Entonces, aquí ocurre una mutación, una alteración, un cambio genético.
ya no es lo mismo. Entonces, posteriormente, ¿a qué llamamos variante? Al menos que exista una mutación dentro de lo que es una secuencia genómica. Entonces, esta mutación puede tener, esta variante puede tener 1, 2, 3 mutaciones. De virus que existen en lo que es el virus de la gripe. Entonces, coronavirus, entonces, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, sí, doctora. Bueno, este virus ya nosotros lo estudiábamos médicamente. Posterior, ¿cómo es que pasa de un virus inofensivo, por así decirlo, a un virus que a fines de diciembre ya se reportaban casos en lo que era en Wuhan y todo esto? ¿A qué se debe? Se debe a que este virus, como les mencionaba anteriormente, normalmente tenía esta misma secuencia, ¿no? Esta misma secuencia genómica, por ejemplo, y de la noche a la mañana llega a haber un cambio, el cual es una mutación. Entonces, al haber esta mutación, ya causa diferentes variantes. Entonces, al haber estas variantes, va a ocasionar lo que es un cambio de la función del virus. Y esto es lo que ocurrió a fines de diciembre, ¿no? De que hubo una mutación en lo que era en la posición de 614 que se menciona, lo cual hizo que la proteína Spike, que es la proteína S conocida también, cambiara su forma y ocasionara mucho más infección en la variante que de inicio se conoció, la alfa, la beta, la delta y ahora la omicron. Entonces, esta variante, cuando hubo esta mutación, causa más infección en donde la proteína Spike. La proteína Spike es importante. ¿Por qué es importante esta proteína? Porque es la que hace contacto con nuestros diferentes órganos. Esta enfermedad de coronavirus no solamente afecta al sistema respiratorio, sino también afecta a diferentes órganos dentro de nuestro organismo. Entonces, dentro de cada órgano nosotros tenemos receptores, ¿no? Es así como se hace esta enfermedad. Tenemos diferentes receptores, tanto en los pulmones, tanto en el corazón, tanto en los intestinos. Entonces, esta proteína Spike es la que hace posible esta unión dentro de nuestros órganos y comiencen a enfermar. Sí, es por eso que comienza a haber más sintomatología, más infección, más alta carga viral. Entonces, es responsable, sobre todo, de inicio, ¿no? Las mutaciones, los cambios. Entonces, la OMS señaló estas variantes que ya serían la alfa, la beta, la delta, la variante Omicron, las catalogó por diferentes estadios, ¿no? En este caso, las variantes bajo de vigilancia, de interés, las preocupantes y de elevadas consecuencias. Hasta el momento no hay ninguna variante que sea catalogada como elevadas consecuencias o que haya ocasionado alto daño mortal, por así decirlo. Las preocupantes sí se han ingresado acá lo que es las variantes, tanto la variante Omicron como la variante Delta. Estas dos variantes sí están consideradas dentro de este grupo de preocupantes. Ahora, ¿cuál es la diferencia según el número de mutaciones en esta proteína dentro de la variante Delta y Omicron? Es que si observamos en la variante Delta, tenemos un número de mutaciones en sí que es de 3, incluso hasta 10 se ha reportado, 10 mutaciones que pueda ocasionar en esta proteína, en comparación a lo que es la variante Omicron. La variante Omicron tiene un número de mutaciones según su secuencia genómica, la que les mostraba, el número de cambios de aminoácidos que había en esas letritas que son los aminoácidos,
son de 37 el número de mutaciones, 37 cambios que se han observado dentro de su secuencia genómica. Entonces, es importante, sí es importante. Lo que es la nueva variante Omicron, como les mencionaba, es una variante catalogada por la OMS como un virus de preocupación. Los primeros casos que fueron registrados fueron en Sudáfrica a nivel de noviembre del año anterior. Se mencionó en este caso por primera vez en Sudáfrica en el 26 de noviembre del 2021. Esta variante, como les mencionaba, Omicron, una letra griega, presenta un gran número de mutaciones. Como les detallé cómo era la diferencia, cómo es que llegaba a existir una mutación, ¿no? Entonces, este número de mutaciones son alrededor de 37. Esta variante en comparación a lo que es la variante Delta es importante. Existe, en comparación de la Delta, que hay es mayor transmisible, mayor casos de infección. Lo que es la variante Omicron tiene lo que es un riesgo de infección de 8.5 personas. O sea, una persona puede contagiar a hasta 8.5 personas en comparación de la Delta, que anteriormente, hasta el momento, era con un riesgo de infección tenía de 6 personas. En este caso, pese a que la variante Omicron tiene altos casos y alta tasa de infecciosidad, no ha reportado, en comparación a la Delta, que sea mucho más letal. Hasta el momento, no. Cabe recalcar que incluso en los países de Sudáfrica, donde apareció por primera vez, igual se han reportado altos casos de infecciosidad, de casos reportados por la Omicron, pero no existe, en comparación a la Delta, una alta tasa de muertes, ¿no? De todas maneras, se han reportado casos, tanto en Estados Unidos, en Israel, se han mencionado casos. También es importante detallar de que hasta el momento los casos de infección, los casos positivos confirmados, son tanto igual tanto en hombres como en mujeres. No es que existe una prevalencia. Además también la alta curva se está observando en las personas adultas, jóvenes, entre 20 a 40 años, una alta tasa de contagios positivos, en este caso casos confirmados, está entre 20 a 40 años. También es importante detallar que pese a que sea más transmisible y se considera hasta el momento menos virulenta, no lo hace que sea totalmente benigna, ya que es una variante, como les mencionaba, que dentro de estas 36, 37 mutaciones, 26 aparentemente no causan ninguna alteración en su función, o sea, para convertirse en una cepa. Pero hay una que hasta el momento sigue en estudio, en la cual nos hace continuar en investigación, sobre todo para evitar lo que sean o reportar, ¿no? Hasta el momento que no se han reportado casos letales. En lo que es la variante Omicron, la sintomatología, exactamente en esta variante, como observamos, en comparación a la Delta o a las anteriores, observamos que quizá había mucho más sintomatología como la pérdida del gusto, la pérdida del olfato. Entonces, estamos viendo que dentro de los síntomas generales son mucho más predominantes. Me refiero al dolor de cabeza, a la fiebre, al malestar general. Y aunque también presentan lo que son los síntomas de compromiso respiratorio, ¿no? El dolor de garganta, secreciones altos o dificultad respiratoria. Hasta el momento, como les mencionaba, no podemos considerar del todo que sea una variante totalmente
relativamente benigna. Hasta el momento, simplemente se han reportado los casos que cursan con una sintomatología leve. ¿Qué es flurona? La flurona no es una nueva variante, no. La flurona es una infección, es una coinfección. Tengo dos infecciones virales en el mismo momento. Entonces, esto fue detectado por primera vez en Israel en diciembre de 2021 por una gestante de 30 años, la cual durante la permanencia de estos dos virus estuvo considerado dentro de un cuadro leve. Flurona, ¿de qué término proviene? ¿No? Flu de gripe inglés y rona de la contracción de coronavirus. Flurona en sí, como les mencionaba, es una infección. Es una infección, una coinfección tanto de un virus de la influenza como lo que es el coronavirus de diferentes cepas. Según Lancet, menciona en 2020 incluso que ya existía, ¿no? Estos tipos de coinfección, no solamente con lo que es la influenza, sino también con adenovirus, con rinovirus, con diferentes virus. Ya había una coinfección tanto de coronavirus con diferentes virus. Entonces, hasta el momento no se ha visto algo que esta coinfección, esta unión de estos dos virus en nuestro organismo, dos virus que nos estén atacando al mismo tiempo, ocasione un cuadro grave. Hasta el momento no se ha reportado nada. Es importante también detallar que en las pandemias, sobre todo como ahora, el llevar una coinfección con una bacteria que es totalmente una bacteria o con un virus es totalmente distinto, el tener una coinfección con una bacteria a nosotros, en este caso, hace que el paciente se pueda complicar aún más. ¿Por qué? Porque el uso anterior, cuando comenzó esta pandemia, muchos usaron lo que son antibióticos de manera indiscriminada. Es por eso que se promueve el no automedicarse, debido a que es importante el uso, el que los pacientes lleguen al médico para que los pueda evaluar, sobre todo para poder detectar exactamente qué tipo de síntomas, malestar y qué es lo que le está atacando exactamente, una bacteria, un virus, y poder dar el tratamiento adecuado. Cabe recalcar que las bacterias para matar una bacteria usamos antibióticos, pero para un virus simplemente son sintomáticos, ¿no? Tratamientos que van directamente a cada síntoma. Por ejemplo, a la fiebre, a la tos, a la congestión, van directamente a cada sintomatología, más no va a atacar al virus. Es como el virus de la gripe. Entonces, dentro de las complicaciones que se vio de inicio eran de que al ingresar una bacteria en nuestro organismo teniendo ya un virus, esto hace que lo complique aún más. Entonces es importante el uso adecuado y sobre todo en qué momento nosotros tenemos que usar un antibiótico. ¿Es posible diferenciar los síntomas de la gripe y del COVID? No, lamentablemente, si comparamos ante esta variante, que es el Omicron con una gripe que es una influenza, ¿cómo lo diferencio? No se puede diferenciar porque tiene sintomatología muy similar. La fiebre, el malestar, la tos. Anteriormente existía lo que es la pérdida del gusto y el olfato en la otra variante, como recordaremos, lo que era la delta. Aún siguen existiendo casos, obviamente, ¿no? Que siguen perdiendo el gusto y el olfato, pero ya no son síntomas tan frecuentes. Entonces, lo que nos va a ayudar ahora a poder diferenciar en estos casos son las pruebas de descarte. Entonces, las pruebas de descarte vamos a hablar ahora. ¿Cuándo usarlas? ¿En qué día usarlas? ¿Cuando estoy con síntomas? ¿Cuando estoy sin síntomas? Son diferentes casos
y se evalúa de manera individual. No todos los pacientes se manejan de una manera general, ¿no? Cada paciente es individualizado, su manejo. Antes de eso, les voy a mencionar exactamente las definiciones de cada caso, según lo que nos dice la última directiva administrativa. En este caso, mencionaban lo que es el caso sospechoso, ¿no? Un caso sospechoso, en este caso, son la sintomatología que puede tener. Viene con fiebre, con tos, el malestar general, la dificultad respiratoria, cualquiera de estos síntomas. No todos los síntomas tienen que tener, sino algunos solamente tienen el malestar, la tos, o solamente el dolor de cabeza, o solamente la congestión nasal. Y lo que se ha considerado también dentro del caso sospechoso, anteriormente estaba considerado la anosmia y la ageusia considerada como un síntoma más dentro de la secuencia, ¿no? En este caso, como dice, paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, con tos y o dolor de garganta y además uno, ¿no? Cualquiera de estos. En este caso, este paciente es considerado como un caso sospechoso. Lo que es el paciente con infección respiratoria aguda grave, que de un momento a otro comienza a bajar lo que es su saturación, o que está con una tos persistente o con una dificultad respiratoria dentro de los 10 días que pese a tratamientos, no cede, es considerado un caso sospechoso. Un caso probable, igual, una sintomatología que pueda tener el paciente, además de eso, un antecedente epidemiológico. ¿Qué es un antecedente epidemiológico? Es decir, el que tenga un contacto con un caso, en este caso confirmado, ¿no? O, en este caso también, un caso sospechoso con imágenes sugerentes. Las imágenes pueden ser, en este caso, las que se está evaluando, lo que son las tomografías, ¿no? Que le pueden tomar al paciente, en este caso, una tomografía sugestiva a lo que es COVID. Y el caso confirmado, en los casos confirmados se da mediante una prueba antígena o molecular positiva. Estos dos casos anteriores que los mencionaba, tanto sospechoso como probable, al realizarse la prueba y que la prueba antígena o la prueba molecular les salga positiva, ya pasan a ser un caso confirmado. O un paciente asintomático que quizá en el trabajo le realizan una prueba, hacen una prueba de manera de tamizaje, y resulta siendo positivo, ¿no? Es un paciente asintomático que al realizarle esa prueba resulta siendo positivo. Ahora, el contacto directo de COVID-19. Es muy importante saber la definición de este caso. El contacto directo de COVID-19 es una persona que desde 2 días antes y hasta los 14 días después de que el caso probable o confirmado de COVID iniciara los síntomas. Es decir, por ejemplo, una persona X y una persona Y. La persona X tiene síntomas, está considerada como un caso confirmado, ¿no? El día hoy 13. Y el día de hoy 13 comienza con sus síntomas y recién el 15 se hace la prueba, supongamos. Entonces, la persona Y hace contacto con él el día 14, ¿verdad? Entonces, en este caso, la persona X le comenta que el día 15 sacó su prueba. Entonces, la persona Y estuvo en contacto con esta persona un día antes. Entonces, de todas maneras, él ya estaba haciendo síntomas. Y además, es importante también de que cómo es que hicieron el contacto. Sin mascarilla. Entonces, la pregunta es, sin mascarilla. Entonces, se tiene que evaluar todo esto. Entonces, según la directiva nos menciona que el Estado tiene que ser en contacto cara a cara con un caso probable o confirmado de COVID-19 al menos de 1 metro y durante más de 15 minutos. O en este caso han estado en contacto físico directo o ha prestado cuidados. Si este es tu familiar y has estado cuidándolo, viéndole quizá que le subió la fiebre, entonces has hecho contacto directo con ellos, entonces este es un caso confirmado, ¿no? De un contacto directo.
Entonces, ¿cuántos de tipos de pruebas existen? Entonces, consideramos que existen las pruebas serológicas, las moleculares y lo que son las antígenas. Entonces, ¿pero cuál de estas tres me ayudan a confirmar el diagnóstico o son las más confiables en lo que es respecto al COVID, ¿no? Entonces, las pruebas serológicas de por sí no se deberían usar ante un caso para confirmar lo que es el coronavirus. ¿Por qué unas serológicas no podría usar? Las serológicas son muestras de sangre. Las serológicas ven lo que son anticuerpos. Vamos a revisar lo que son anticuerpos. Entonces, una gotita de sangre que salga de tu organismo es un registro, ¿no?, de una memoria que tiene, en este caso, ante los anticuerpos que te han defendido ante algún virus que ingresó probablemente y tu cuerpo, tus anticuerpos, tus defensores atacaron ese virus. Entonces queda un registro. Entonces, ¿detecta una infección activa? No detecta una infección activa, lo que son las pruebas serológicas. Una prueba antígena. ¿Cuándo usarla? ¿En qué momento usarla? Entonces, ¿qué detecta una prueba antígena y qué detecta una prueba molecular? Para empezar, una prueba molecular, o también llamada PCR en este caso, la prueba molecular, tanto la antígena como la molecular, ambas son mediante hisopado, ¿no? Hisopado nasofaringeo o en este caso oral, ¿no? En este caso, también es importante, como les mencionaba, lo que es las pruebas moleculares. ¿Qué detecta la prueba molecular, no? Entonces, la prueba molecular lo que detecta son restos mínimos de este virus. Desde los restos muy mínimos de este virus. Entonces, es por eso que es la más específica. Entonces, pero eso también nos puede jugar en contra. ¿Por qué? Porque después de haber pasado la infección, nosotros, ser un punto de contagio quizá, el virus se desintegra, pasa tu proceso, el virus se desintegra. Y al desintegrarse aún queda en nuestro organismo nadando lo que son restos de ADN, restos de la composición del virus. Entonces, yo me sigo haciendo una prueba molecular y esa prueba molecular me puede seguir saliendo positiva de aquí a un mes, incluso a 2 meses. Entonces, por eso es que algunas personas al realizarse una prueba molecular nos comentan, ¿no? Doctora, aún sigo saliendo mi prueba molecular sigue saliendo positivo, sigo contagiando. No. En este caso, lo que es más sugerente es que aún los restos de la descomposición del virus sigan en tu cuerpo. Entonces, la prueba molecular, como es tan específica, va a detectarla. Una prueba antígena. Una prueba antígena detecta exactamente una proteína, el spike, que es la proteína S. ¿Y cuándo la vamos a ver? Cuando el virus está totalmente formado, ¿verdad? No cuando desde que se inicia, no, sino cuando todo el virus ya está formado, esta proteína spike, la que va a detectar esta prueba antígena, va a servir, ¿no? Entonces la prueba antígena, ¿cuándo es que se debería de tomar o en qué momento hay que tomarla? Cuando nosotros estamos haciendo mucho más síntomas. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba anteriormente, la proteína S, la spike, es la que se conecta con nuestros órganos, la que se conecta para hacer la sintomatología, es la que se conecta con cada órgano que tenemos, ¿no? Respirar en los pulmones, intestinal, del corazón, ¿no? Todo se conecta. Entonces, ¿cuándo es? Cuando comienza a haber una mayor replicación en nuestro cuerpo. Entonces, quiere decir, cuando nosotros estamos con toda la afluencia de todos los síntomas, de toda la alta carga viral, es indicado tomar la prueba antígena. ¿Y cuándo tenemos alta carga viral? Cuando nosotros hacemos lo que son los síntomas, ¿no? Estamos congestionados, estamos con fiebre, estamos con tos, entonces es por eso que se recomienda sacar en la parte, tanto nasofaringea, en este caso, lo que es la prueba antígena. La diferencia entre los dos, bueno, del costo, sí, la prueba molecular es mucho más alto el costo,
que la antígena. Dentro del tiempo de resultados, la prueba antígena en sí es tomada como esos test de embarazo, más o menos. Son como unos microcassettes que se hace el hisopado y se coloca ahí. Entonces, hay algunos laboratorios que te lo entregan en 4 o 5 horas probablemente, pero estas pruebas en sí son las más rápidas y más sensibles ante la confirmación de este virus. Lo que son las pruebas moleculares sí tardan, por lo general en otros países pueden tardar incluso en 48 horas en entregar los resultados, como en Estados Unidos incluso. Aquí en el Perú se ha reducido el tiempo, incluso en una hora, un día, en 24 horas se encuentra entregando los resultados, pero en sí estas pruebas sí demoran en procesar, alrededor de 8 a 10 horas demora en procesar todo esto. Ahora, ¿qué hacer si soy en un contacto directo con un caso confirmado, ¿no? Entonces, muchos de los casos que se está viendo ahora es esto. Eh, ¿Qué hago, doctora? Mi hermano o mi vecino, vivimos juntos, conversé con él y me informó de que ha salido positivo, ¿no? Entonces vamos a evaluar primero qué día fue el contacto. Es importante saber eso. ¿Qué día exactamente fue el contacto, ¿no? Y la otra gran variante, la otra gran pregunta es, ¿tengo síntomas o no tengo síntomas? Entonces, partiendo de eso, vamos a encontrar dos tipos de pacientes, con síntomas o sin síntomas. Entonces, un paciente, en este caso sin síntomas, según lo que nos refiere la directiva administrativa, tal cual nos dice el aislamiento. Primero tenemos dos opciones. El aislamiento domiciliario, en este caso, por 14 días, ahora que, bueno, lo pongo entre paréntesis ahora 10 días, porque el Ministerio de Salud recientemente nos menciona que este aislamiento se acorta, ¿verdad? Entonces, la otra opción es el aislamiento por 7 días en un paciente sin síntomas, asintomático. Entonces, y realizar el séptimo día lo que es la prueba molecular. Dando esta prueba negativo, el paciente automáticamente se le da el alta al 10.º día. ¿Por qué el 10.º día? Porque por lo general, como mencionaba, las pruebas al entregar los resultados demoran entre 2 días. Entonces, en este caso es por eso que se le dice la alta al 10.º día. Ahora, en un paciente con síntomas, ¿no? Entonces, catalogando de que el día 13, en este caso, hubo el contacto con un paciente confirmado y el día 17 comienza a presentar síntomas, está con malestar, está con fiebre. Entonces, el periodo de incubación también es importante. En comparación de la Delta, la variante Omicron, su periodo de incubación ha disminuido. Anteriormente un periodo de incubación en comparación a la Delta era de 7 días, catalogado más o menos, ¿no? Un rango de 7 días de periodo de incubación. En este caso de la variante Omicron, su periodo de incubación ahora se ha estudiado que es entre 3 a 5 días. Entonces, es por eso de que las personas, conforme hacen el contacto directo con un caso probable o confirmado, automáticamente en menos de la semana ya están haciendo síntomas, ¿no? Entonces, en este caso, un paciente con síntomas de que hizo contacto 3 con una persona que comienza a hacer síntomas, en este caso el 17 más o menos, el día 17, día 18, comienza a hacer síntomas, ¿qué prueba yo le solicitaría? Una prueba, en este caso, antígena, ¿verdad? Una prueba antígena debería de solicitarla. ¿Por qué? Porque está con toda la alta carga viral. Entonces, es importante el saber exactamente en qué momento tener que dar una prueba, en qué momento y qué tipo de prueba, ¿no? Porque si yo hoy día hago el contacto, el día hoy día 13, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Te informo de que salió positivo. Automáticamente el día de mañana, el día 14, no me voy a hacer la prueba, porque si mi contacto fue el 13, yo lo vi el 13, y ese 13 dio positivo, el día 14 yo no me voy a hacer la prueba.
¿Por qué? Porque tengo que darle chance, tengo que darle tiempo, en este caso, al virus que pueda cumplir con su periodo de incubación. Es por eso de que al quinto día al menos se está manejando que sea aceptable que se pueda hacer una prueba. En este caso, si es que llegara a presentar síntomas, se hace lo que es la prueba antígeno, cabe recalcar, no presentará síntomas posteriormente al contacto. Se espera en este caso, según lo que nos dice la directiva administrativa, nos dice por 7 días. Esperar, si no tengo síntomas, esperar en un aislamiento por 7 días y a realizarme la prueba molecular. Pero en este caso, de todas maneras, según en otros países, ya reportado y como lo manejan también, como en Argentina, como en Estados Unidos, ellos están tomándose, en este caso, la prueba a partir del quinto día después del contacto. Si es que no tengo síntomas y he hecho contacto con una persona confirmada, hago la prueba, se realiza la prueba molecular al quinto día sin ningún problema, en este caso, para poder confirmar si realmente hubo o no hubo el contagio. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, doctora Raida, por la información brindada aquí el día de hoy. Tenemos aproximadamente unos 15 a 20 minutos para poder resolver dudas, cuestionarios que tengamos durante esta presentación, así que voy a proceder a leer primero, antes de poder abrir los micros de los participantes, algunos mensajes que me han dejado en el chat. Para la doctora Raida, doctora, nos preguntan lo siguiente. Los autotest COVID que proporcionan las farmacias en algún punto son recomendables, se pueden utilizar, no se deben utilizar. Sí, como les mencionaba, los autotest son pruebas serológicas. Todo lo que venga a ser respecto a sangre, todo sea por una gotita o porque retiraron un poco de sangre, todo eso es considerado serológico, muestra sanguínea. Entonces, ¿es confiable que me dé el resultado positivo? No es confiable, como les mencionaba. ¿Por qué? Porque este tipo de pruebas serológicas no detectan una infección activa. Lo que esta prueba marca son los anticuerpos, son nuestras defensas que salieron ante un virus que nos atacó. Es eso lo que queda en nuestra sangre, la memoria de esa batalla que tuvimos contra un virus. Es lo único que queda, entonces es lo único que va a marcar. Si marcó IgM, que fue una infección que tuvimos en este caso, o en este caso un IgG que puede marcar también en este caso, debido a que estoy pasando un proceso o que pasé hace unos 2 días un proceso viral pequeño. Muchas gracias, doctora. Gracias también Alcides por la pregunta. Rosa nos pregunta, mañana es mi día 14 de contagio. ¿Qué prueba debería realizarme para poder ingresar nuevamente a mi trabajo? Claro, ante esta duda es importante, sí. Como les mencionaba, las pruebas antígenas nos van a ayudar mucho, porque son las pruebas antígenas, como les mencionaba, que va a detectar lo que es la composición total del virus, porque va a detectar una partecita que es importante, la proteína S, como les mencionaba, y es esta la que causa la infección, ¿no?, dentro de lo que es nuestro organismo. Entonces, lo importante del aislamiento domiciliario es cortar las cadenas de infecciones, es conseguir propagando el virus. Entonces, mi aislamiento de eso se trata, ¿no? Entonces, si yo quiero salir nuevamente es porque ya quiero evitar seguir contagiando. Entonces, ¿qué prueba me va a ayudar? Una prueba antígeno te va a ayudar para saber si sigo con alta carga viral, si sigo contagiando o no sigo contagiando. Una prueba molecular, cabe recalcar que la prueba molecular te puede seguir saliendo positiva. ¿Por qué? Porque una prueba molecular, como les mencionaba, va a detectar aún los remanentes del virus.
Entonces, así tu cuerpo le haya ganado al virus del COVID, va a quedar aún los remanentes, ¿no? La destrucción de este virus va a quedar aún en nuestro organismo, entonces puede seguir saliendo positivo una prueba molecular, incluso un mes, 2 meses. Entonces, la prueba idónea para la cancelación, lo que es del aislamiento domiciliario, sería una prueba antígena. Correcto, doctora. Muchas gracias. Gracias también, Rosa, por tu pregunta. Bueno, a ver, Laura nos ha hecho una consulta también. Si tuve contacto con un caso confirmado, yo aún no presento síntomas, ¿cuántos días debería yo realizar una prueba y qué tipo de prueba me recomendarías? Claro, en este caso, como les mencionaba, usted tuvo contacto con un caso confirmado. ¿En qué momento fue el contacto? Como les decía, si yo hoy 13 tuve contacto con X persona y esta persona me confirma, ¿no? De que se realizó una prueba y el día de hoy sale positiva, entonces yo cuento desde el día del contacto. Yo cuento desde el día del contacto. Así el día de mañana él se haga la prueba y mi contacto me diga, ¿sabes qué? Raida, yo hice contacto, te mencioné que salió positivo, me menciona el día 15, pero yo cuando hice contacto con él, el 13, entonces desde ahí se cuenta, desde el día 13 contamos. Entonces contamos, en este caso, según como les mencionaba, por norma, por la directiva administrativa nos decía esperar 7 días. Pero en otros países, incluso hasta el momento, muchos médicos también estamos recomendando el poder usar incluso 5 días como para poder colocar un alto a la infección, ¿no? Entonces, en este caso, de que podríamos esperar 5 días, si es que no tiene síntomas, hacerse una prueba molecular y el quinto día, a partir del quinto día se puede realizar lo que es una prueba molecular. ¿Por qué esperamos hasta el 7 días? ¿No? La directiva administrativa nos menciona, ¿no? Esperar 7 días sintomático. ¿Por qué? Porque se hace mucho más fiable, porque muchas veces al quinto día, o incluso hacérsela un poco antes, puede salir negativa. Y al salir negativas piensan de que, bueno, no tengo COVID, ¿no? Pero no, entonces luego comienzas con los síntomas, al cuarto, quinto día más, comienzas con síntomas, entonces dices, bueno, ahora sí me hice la prueba y ahora sí me salió positivo, ¿no? Entonces, no es que sea un falso positivo, sino que muy rápido nos tomamos la prueba. Entonces, por eso de esperar el tiempo prudente para tomar la prueba y para que sea mucho más específica. Correcto, doctora. Muchas gracias. Tenemos pregunta de Javier Neira. Si tengo ya, o bueno, si he tenido 3 infecciones con SARS-CoV-2, ¿qué impactos negativos podría generar en mi organismo? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? No, no la escuché muy bien. Sí, si ya he tenido 3 infecciones con el SARS-CoV-2, ¿qué impactos podrían generar en mi organismo? Claro, en este caso va a depender de su historial médico, ¿no? En este caso. Incluye lo que es edad, el estado inmunológico en el que se encuentra, y sobre todo si es que hay alguna otra enfermedad adyacente. Entonces, estado inmunológico me refiero a que ante alguna enfermedad que uno puede tener, por ejemplo, las personas que padecen de hipertensión, las personas que padecen de diabetes, son personas que menciono estos dos enfermedades porque son las más comunes y prevalentes dentro de lo que es nuestro país. Entonces, estas enfermedades hacen que nuestro sistema inmune pueda bajar. Entonces, al tener una infección agregada, muchas veces hace que estos cuadros se compliquen. De ser una persona con un sistema inmune correcto o que goce de buena salud, no se ha comprobado que el COVID deja alguna secuela o alguna deficiencia. Incluso en estos casos, las personas aún teniendo lo que son enfermedades prevalentes, como les mencionaba, hipertensión o diabetes, y que han estado controladas, personas que llevan sus tratamientos adecuadamente, quizá de inicio, había un poco de dificultad respiratoria que comprometía para quizá
un 60% del pulmón, pero posteriormente, conforme a la actividad física que podría realizar, al ritmo de vida que pueda llevar, todo eso poco a poco se va recuperando. No es que deje una cicatriz de por sí en el pulmón, no, no. No es en comparación, por ejemplo, a lo que es tuberculosis, y quizá me estoy saliendo del tema, me disculparán como para poder explicarles exactamente. La tuberculosis sí nos va a dejar una cicatriz, ¿no? Los pacientes que han tenido lo que es tuberculosis, incluso si comparamos estas dos enfermedades, la tuberculosis incluso es mucho más secuelar que un COVID en este caso. Entonces, hay que saber ante qué situación estamos. Si es un paciente aparentemente sano o es un paciente que ya viene con algún tipo de enfermedad no controlada o controlada. Entonces, en diferentes casos que nos podamos encontrar, va a determinar la secuencia diagnóstica o, en este caso, complicaciones que pueda tener. Correcto, doctora. Muchas gracias. Ahora tenemos otra consulta. Si me he vacunado recientemente y tengo contacto con un caso confirmado, ¿la prueba antígena saldría reactivo por motivo de la vacuna? No, en este caso, ¿qué sucede? Los pacientes que son vacunados, por lo general, existe que ellos hagan síntomas o no hagan síntomas. Eso es lo que se conoce como un efecto secundario. Todos, no solamente lo que es las personas, no es que solamente la vacuna de COVID causa un efecto secundario. Todas las vacunas de manera general causan algún tipo de efecto secundario, ¿no? Como es tos, dolor de garganta, fiebre, puede causar esto. Entonces, yendo a la pregunta, si es que he tenido un contacto, puede causar algún tipo de enfermedad. Cabe recalcar que si he tenido la vacunación, la vacunación tampoco es que me vacuno y ya tengo la inmunidad automáticamente, no. Se espera un cierto tiempo para que todo este virus que ha ingresado, porque es un virus muerto el que ingresa a nuestro organismo mediante la vacunación, en este caso tiene que procesar nuestro organismo, ¿no? Y si es que nosotros nos vemos expuestos ante alguna persona que sí ha tenido COVID, que sí tiene COVID recientemente, y recientemente me he vacunado, ¿me puedo contagiar? Sí se puede contagiar, ¿no? Entonces, la prueba antígena puede salir positiva, puede salir positiva. ¿En qué caso va a salir positiva? Cabe recalcar de que si yo comienzo a hacer síntomas, ¿no? Hago síntomas, toda la carga viral va a estar alta y entonces la prueba antígena va a salir positiva. Correcto, doctora. Muchas gracias. Estoy revisando varias preguntas a las personas que recién están ingresando. Recuerden que ya vimos el curso y hay varias preguntas que están realizando que ya las hemos respondido, así que disculpen si es que no las vuelvo a hacer, pero ya las respondimos. Bueno, Carol nos hace dos preguntas. Voy a tomar una de ellas. ¿Cómo podría una prueba rápida, o bueno, en este caso, sería posible que una prueba rápida detectara la diferencia de que es la nueva cepa Omicron? O sea, ¿la prueba rápida podría detectar eso? ¿Una prueba rápida? Sí, ¿Detectar que sea Omicron? el Omicron. No, no. Unas pruebas rápidas, las pruebas rápidas no son para detectar qué variante es. Las variantes, como les mencionaba de inicio, cuando se comenzó a dictar el webinar, les mencionaba, ¿no? Cuándo es una mutación, cuándo pasa a ser una variante. Entonces, esto pasa ya a un estudio más científico en laboratorios, en la cual se ve lo que es la secuencia genómica de esta variante. Entonces, ya es un estudio mucho más especializado. En una prueba rápida no te va a decir si es una variante Omicron, o una variante Delta, o una Alfa, o una Beta. Cabe recalcar que de todas maneras nosotros nos podemos infectar ahora de cualquiera de estas variantes, solamente que la alta curva ahorita, la que predomina tanto en Lima y en otras regiones, es la Omicron.
Es por eso que se manifiesta de que es la variante Omicron la que nos está afectando. Correcto, doctora. Bueno, así vamos a hacer una pequeña pausa con respecto a las preguntas. Igual, como siempre les decimos, se van a recaudar todas las demás consultas y las vamos a ir contestando a través de nuestras redes sociales o también las vamos a poder contestar de manera directa si nos las vuelven a enviar a nuestros correos o a nuestros números de teléfono que van a aparecer en el chat correspondiente. Y vamos a conversar un poco también acerca de cómo vamos en la actualidad. Algunas empresas también necesitan un cierto soporte para poder realizar la actualización de su plan. Entonces, nosotros, como empresa especializada en seguridad de salud ocupacional y medio ambiente, podemos darles ese apoyo y podemos brindarles ese servicio de actualización. La doctora Raida, junto con otro equipo de doctores, están aquí para poder darnos ese soporte. Queremos quiero darle un pequeño espacio también a la doctora Raida para que nos hable acerca del servicio médico que ella realiza con algunos de nuestros clientes actualmente y cómo es su experiencia a través de ese servicio. ¿Cómo ve, cómo fluctúa a través de las empresas el servicio médico ocupacional y la actualización también de esos planes con las nuevas normativas? Sí, si bien es cierto, ante esta alta curva de casos, todas las empresas que, bueno, están a cargo, eh, están a mi cargo, en este caso, se ha visto la alta, la congruencia, ¿no?, de esta alta curva. Meses anteriores, incluso hasta el mes de diciembre, la curva no se mantenía, no había un repunte de casos en cada una de ellas. Ahora se observa de que hay un ligero aumento en cada una de ellas, pero lo que se trata de impulsar y sobre todo sensibilizar, pese a que al momento muchos hemos tomado ya estas medidas como algo mucho más ligeras, estamos como que un poco más ligeros de todo esto y lamentablemente a muchos nos ha agarrado desprevenidos, ¿no? Quizá con las defensas bajas de no seguir cuidándonos. Entonces, lo que se busca, lo que se viene buscando hasta ahora en cada una de ellas de manera general es poder seguir sensibilizando, de que no decir, bueno, esta variante es benigna y bueno, solamente me voy a contagiar y nada más pasa. Según los reportes del Instituto Nacional, nos dicen que el 30% que se encuentra dentro de lo que son las camas UCI son de las personas que no se encuentran vacunadas o personas que lamentablemente son, que tienen algún otro factor de riesgo. Es importante que nosotros continuemos con esas armas de sensibilizar, del correcto lavado de manos, de continuar con la mascarilla, el distanciamiento social. El distanciamiento social muchos ya lo hemos perdido, ¿no? Al hacer una cola quizá para el banco, hacer una cola para el metro o en los supermercados. Entonces, continuemos con esas medidas, sobre todo porque es importante el romper cada infección también, ¿no? También dentro de la sensibilización también está el romper estas cadenas de infección. ¿Por qué? Porque si mi familia se contagiara en este caso y llega a mí esa infección, pues tratar de que solamente quede, la infección llegue a mí y no seguir contagiando, ¿no? Entonces, las personas que quizás yo pueda contagiar puedan ser personas que tengan alguna otra enfermedad. Entonces quizá yo lo puedo pasar por un cuadro leve, pero las otras personas no todos tenemos el mismo estado de salud.
Entonces es importante que nosotros tomemos fuerza y nuevamente tengamos ese ímpetu de continuar con estas medidas que realmente nos han ayudado hasta este momento. Correcto, doctora. Bueno, muchas gracias por contarnos también un poco acerca de la experiencia personal. Como les comentaba, nosotros tenemos soporte en el área de seguridad y también el soporte en el área de vigilancia médico y enfermero ocupacional, además de poder darles otros soportes como también la elaboración del plan COVID. Entonces, tenemos un equipo listo y preparado para poder darles ese soporte, y si ustedes tienen esa necesidad y si ustedes ven que es necesario para sus empresas, pues estamos aquí para poder apoyarlos. No queremos despedirnos de esta presentación y agradecerle nuevamente a la doctora por la ponencia del día de hoy, sin tomar una fotografía final. De igual manera, a cada una de las personas que llenaron el formulario el día de hoy, les estará llegando un pequeño correo con cierta información y también nuevamente nuestros números de contacto para poder entablar cualquier tipo de comunicación que tenga que ver con estos servicios y demás soportes que podamos darles. Así que lo dejo en manos de Andrea. Andrea, ¿estamos listos para poder tomar la foto? Hola Francisco, sí, a ver, un minuto por favor, a ver si todos prenden sus cámaras para poder tomar la fotografía. A ver, tenemos ahí a Lucía, Fiorella, José Ortiz, Fabiola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Rildo, ¿cómo estás? Buenas tardes, que siempre nos acompaña en nuestras capacitaciones. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tania, Marjorie, Rosalía, Javier, Isaías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Raquel, Aldair, Ricardo, Danilo. ¡Wow! Son más de 140 personas. A ver, por favor, todos los que puedan prender sus cámaras para que puedan salir bien lindos en nuestras redes sociales. Milagros, Vanessa, Janet. A ver, creo que ya estamos a la cuenta de 3, sí, a ver, todos sonriendo. 1, 2 y 3. A ver, uno más, siguiente pestaña, 1, 2 y 3. Vamos a poner uno más. Y listo, ya estaría. Bueno chicos, gracias, el tiempo nos ha quedado súper corto, pero cualquier duda, no pierdan el cuidado de poder contactarnos, ahí está nuestro número de teléfono, y les vamos a mandar un correíto a todos ustedes. Así que gracias Raira por el día de hoy, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a todos, hasta luego. Gracias.